presenta wowmx.tv. Hola, ¿qué tal amigos de La Hora Animal? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes como cada lunes. Y bueno, la información que les había prometido en qué países nos ven, se las voy a dar. Este programa se ve en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Canadá y en Italia. Entonces, bueno, básicamente tenemos el porcentaje de las personas que nos ven en cada uno de estos países. Obviamente, después de México, gran parte es de Estados Unidos. Y bueno, nos da mucho gusto poder llegar hasta esos países con nuestro programa. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos preocupamos por saber, por ver, por estar cómodos en nuestra casa, en nuestro hogar, donde nosotros vivimos, donde a veces pasamos la mayor parte de nuestra vida. Entonces, el día de hoy, para nuestras aves, vamos a ver con la especialista de aves, que es la médico veterinaria zootecnista Laurita Martínez, cuál es la mejor jaula para nuestras aves. Y para ello le doy la bienvenida a Laurita. ¿Cómo estás? Hola, Sofi, muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. No, muchas gracias a ti por tu tiempo y por traernos este tema tan interesante y tan importante. Más que todo importante porque es el bienestar de nuestras aves, ¿verdad? Sí, exactamente. Y es que uno pensara que no es algo que influye, pero muchas veces tiene que ver directamente el estado de salud de nuestra ave en el lugar donde está. Pues ahora sí que digamos que hay que referirlo un poco hacia nosotros. Si nosotros pues no tuviéramos una cama donde dormir, una mesa, una silla donde sentarnos a comer, pues no estaríamos cómodos, ¿verdad? Entonces, de igual manera pasa con las aves. Ajá. Es muy importante saber en qué ambiente los tenemos y las condiciones en las que los tenemos para que evidentemente pues puedan tener el mejor estado de salud. Exactamente, claro que sí. Y bueno, pues quién mejor que tú, que sabes mucho de aves y bueno, nos haces favor de platicarnos de este tema. Sí, no te preocupes. Pues mira, justamente quería iniciar ahorita con unas imágenes, sobre todo porque hay veces, hay una confusión en el sentido de que a veces creemos que la jaula donde debe de estar probablemente tiene que ser del mismo tamaño donde nada más se pudiera transportar. Y no, ahora sí que depende mucho justamente. Entonces, por ejemplo, este es no sé si se alcanza a ver. Este es una jaulita de canarios, ¿sí se ve? Sí, ¿verdad? Todavía no. Bueno, yo no la veo. Ay, No a ver, sé. espérenme tantito. Sí, no te preocupes. Oye, Laurita, mientras que pones tus imágenes, yo te quisiera preguntar, ¿hay Ajá. algún registro de algún animal, no sé, que sufra de claustrofobia? Ahora sí ya se ven perfectas tus imágenes. Ah, ya. Sí. Pues como tal, en las aves, no. Ok. Bueno, es que no se le refiere más como un tipo de claustrofobia, más bien es estrés. Ajá, Ok. más bien pueden presentar estrés por no poderse desplazar o moverse. Ah, Claustrofobia es más se da más en lugares cerrados. exacto. Ajá, en este caso, en la jaula, digamos, cuando son jaulas muy pequeñas, no son cerradas porque de todos modos tienen barrotes. Ajá, no es como que los tuviéramos en una cajita o en una habitación muy pequeña. Aquí son los barrotes. Aquí el problema más bien es que no tienen, pues, para moverse. Claro. Entonces, por ejemplo, este es como el ejemplo típico de que a veces nos los llevan a consulta. Sí, Ajá, por ejemplo, de un canario. Esa es otra cosa también muy importante. Pensamos que como son pequeñitos, pues igual y tampoco no necesitan un espacio. Y claro. no,
O sea, ahí no tiene nada que ver que entre más pequeño, pues necesita el espacio más pequeño. Por ejemplo, esta sería como la jaula, digamos, solo para transporte. Okay. Esta no sería una jaula para vivir. Claro. Ajá. Okay. Número uno, hay que recordar lo que ya hemos mencionado en otras pláticas, que las aves son de que viven en comunidades. Entonces, muchas veces necesitamos de mínimo un par de especies, para que pues obviamente puedan desarrollar las conductas naturales o normales. Entonces, por ejemplo, para unos canarios, el espacio mínimo que debe de requerir una pareja, que en este caso digamos que es como el ave más pequeña que se encuentra en casa o que la mayoría tenemos, tiene que ser de 60 centímetros, 70 centímetros de largo. Okay. Entonces, en las aves más pequeñas, aquí más bien lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que sea una jaula que sea lo más grande posible, más larga, perdón, para que puedan realizar vuelos largos, hacia lo largo, para que podamos tener perchas, digamos que recuerden que las perchas son las varitas, como se ve en la imagen de madera, que es donde ellos se recargan, y tiene que ser de preferencia más hacia lo largo, que les permitan hacer pequeños vuelos horizontales. Claro. Okay. Esa sería una. En los canarios, ¿ok? En las aves que son más grandes, a partir de aratingas o de loros hacia arriba, ahí la recomendación serían más bien jaulas hacia arriba, hacia lo alto. ¿Por qué? Hay que recordar que las conductas naturales en las aves, en vida libre, pues prácticamente ellos todo el día se la pasan volando en busca de alimento. Entonces, al tenerlas en cautiverio, nosotros pues ya ofrecemos el alimento, entonces ya no tienen que ir a buscar nada. Entonces, como ya no tienen que ir a buscar nada, pues ya no tienen que volar, ya no tienen que ejercitarse. Entonces, digamos, a la hora de buscarlo, pero sí necesitan actividad física, porque si no, al rato vamos a tener un problema también, que es muy común, de la obesidad. Entonces, lo ideal es que tengan los loros más grandes o en aves más grandes una jaula, ahorita las mostramos más hacia arriba, más hacia lo alto. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, las jaulas que son más altas tienen mayor cantidad de barrotes horizontales, y esto va a permitir que ellas puedan subir y bajar como un tipo escalar. Entonces, esa más bien va a ser la actividad que van a tener ellas. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Exactamente, no es nada más, es que a veces entiendo porque la gente me dice, ay, pues es que veo la jaula ahí muy bonita, muy mona, con las perchas y los juguetes, y ya la llevan, y pues para el ave que tienen tal vez no es la mejor. Entonces, por eso es muy importante primero saber el tipo de conducta que hacen, la especie sobre todo, y pues preguntar con nuestro veterinario cuál sería el mejor alojamiento. Claro. En este caso, lo que sí vamos a hacer hincapié, yo entiendo que hace 50 años todos tuvimos o conocimos una abuelita, una tía o alguien que tenía un loro que se los regalaron hace 20 años, y pues los tenían típicamente en estas jaulas, ¿no? En las redondas, así, tal cual. Claro. De hecho, en algunos lugares todavía llegamos a ver que todavía existen estas jaulas. En provincia, ¿no, Laurita? Se ven mucho estas jaulas. Exactamente, todavía existen estas jaulas en algunos lugares. Bueno, aquí en la ciudad creo que también de repente se llegan a encontrar. ¿Cuál es el problema de estas jaulas? Bueno, existen tanto grandes como chiquitas, o sea, esa también está muy grande, pero ¿cuál es el mayor problema que tenemos en estas jaulas, en las jaulas redondas? Que no hay barrotes horizontales, entonces no pueden subir, no pueden bajar, no pueden escalar, y también no hay como oportunidad de poner varias perchas. Si se dan cuenta, la mayoría solamente tienen una percha. Entonces, el problema aquí es ese, que no hay oportunidad. Una jaula, para más o menos saber el tipo de tamaño dependiendo de la especie, el tamaño de la jaula tiene que ser mínimo 3 veces el largo, digamos, más bien lo alto del ave, hacia arriba. Y el largo tiene que caber el ave con las alitas extendidas y darse la vuelta sin que esté rozando las plumitas del ala en los barrotes. Es lo que tiene que pasar. Entonces,
El problema de estas jaulas que son muy altas es que pues nada más les cabe una percha y no pueden subir, no pueden bajar. Pues sí se ven así muy bonitas, muy altas, pero pues el animal ahí no tiene la oportunidad de desplazarse, de mover ni nada. Entonces definitivamente estas jaulas pues ya debemos de eliminarlas, no son lo mejor. Y más porque hay algunas que todavía las venden con los barrotes o las perchas, perdón, las perchas que son todavía metálicas. Hay que recordar que también no se recomienda ya nada de que sea de plástico ni metálico. Ajá. El problema es que pues ellos, sus patitas, pues igual es como nosotros, solamente es piel, músculo y hueso, no tienen cojinetes como los perritos ni nada. Entonces muchas veces estar como en contacto con una superficie áspera o dura como la del metal o la del plástico, pues hace que se les hagan callitos y esos callitos al rato se les infectan y si tienen obesidad, pues peor. Ajá. Entonces, lo ideal siempre, siempre en todas las aves es que igual la jaula tiene que ser lo suficientemente amplia para que el ave se pueda mover, desplazar, girar sin que roce y tienen que caber mínimo 3 perchas, ajá, o 3 varitas de madera. Aquí, de igual manera, la recomendación es que de preferencia sean de grosores diferentes, ajá, para que la patita pues la puedan ejercitar. Si todo el tiempo las tenemos en una percha que es de un solo tamaño, muchas veces yo, por ejemplo, les digo que es como si nosotros todo el tiempo tuviéramos los mismos zapatos o camináramos todo el día con los mismos zapatos, pues sí llega a molestar, ¿no? Entonces, o sea, en la casa salimos con unos, pero llegamos a la casa y nos los quitamos y ya nos ponemos ahí las pantuflas o las chanclas ahí para descansar, ¿no? Así es. Entonces, es igual en ellos, lo ideal es diferente. ¿Qué tanto tendría que ser el grosor? El punto es que la patita, la garrita del ave, no tienen que tocarse los deditos. Si se tocan los deditos, es que está siendo muy pequeña. Y si la tiene así súper extendida, está siendo muy gruesa. Entonces, tiene que tener más o menos un grosor donde pues pueda hacer como esto, como enroscarse más o menos, ajá, sin que esté totalmente extendida y sin que se rocen las deditos. Ah, perfecto. Ah, pues qué buena información nos estás proporcionando. Sí, entonces ya quedamos que estas jaulitas, pues no, ya. Tache. Adiós. Bueno, Te lo llamaba. que les mencioné, justamente lo del tamaño, va a depender del número de especies y del tamaño. ¿Ah? En este caso, lo ideal es, como ya mencionamos, que sean cuadradas para que justamente tengan la oportunidad de meterles diferentes perchas. De preferencia igual a jaulas que sean de acero inoxidable. Hay que recordar que las aves tienen un pico muy fuerte y muy grueso, entonces si pueden romper una nuez, pues obviamente una jaula de plástico o lo que sea, pues la va a doblar a los 2-3 minutos que esté ahí queriendo salir o picoteándole. Tiene que ser una de acero inoxidable. Sobre todo también que sea, también ayuda el material para la fácil limpieza. Ajá, para que pues si se ensucian las perchas, los barrotes, pues sea más fácil limpiar con un cepillo, con agua, jabón neutro, o del más sencillo, y ya, así no hay tanto problema. Claro. El sustrato o la parte de la base, se puede colocar algún material absorbente como papel periódico o estraza, sobre todo para que absorba diario todas las deposiciones, tanto de las heces como de la orina, y esto hay que cambiarlo mínimo una vez al día. Si es necesario 2 veces, pues 2 veces. Las aves, pues el tracto digestivo es muy corto, entonces así casi como comen, hacen del baño. Entonces, pues sí hacen bastante, entonces lo ideal es cambiarle diario. Y sobre todo, eso también ayuda mucho para que nosotros como propietarios diario nos demos cuenta qué cantidad está defecando, color, consistencia, olor. Nuevamente, recordemos que las aves son presas por naturaleza, entonces ocultan signos de enfermedad lo más que se pueda. Entonces, muchas veces ya cuando nos damos cuenta es porque ya se sienten muy, muy, muy mal. Entonces, para evitar llegar al punto en el que ya el ave está muy grave, pues lo ideal es siempre checar qué está comiendo, la cantidad, cómo está haciendo del baño y demás. Entonces, estarle cambiando diario el sustrato o el papel, pues va a ayudar mucho a que identifiquemos de que, comió menos o ya defecó menos, o el color o el olor, todos esos detalles que pues luego nos pueden alertar.
Exacto. Ah, ok, perfecto. Ahora, el comedero y el bebedero tienen que ser de materiales súper resistentes y que también sean higiénicos. Hay algunos propietarios que les ponen, por ejemplo, comederos o bebederos específicos para aves que son de plástico y hay algunos animalitos que los respetan, hay otros que no. ¿Por qué? Porque los empiezan a destruir o los empiezan a desgastar o los tiran. Ajá. Entonces, para evitar eso, entonces se recomienda que, por ejemplo, sea el comedero o el bebedero de cerámica, que sea algo pesado, para evitar que justamente lo anden azotando y de acero inoxidable para que sea de más fácil limpieza. Así es. Y también se recomienda que pues de preferencia tengan varios juguetes. Actualmente ya en el mercado o en algunas tiendas de mascota pues ya encontramos juguetes específicos para aves que están hechos de materiales y pigmentos naturales, ajá, que sabemos que no les van a hacer daño. Entonces los podemos adicionar estos adentro de la jaula. ¿Mm? Nuevamente, hay que tener, bueno, primero preguntarle al veterinario cuál sería el mejor juguete. Número 2, en qué condiciones lo podemos introducir. Porque, nuevamente, las aves son neofóbicas. Entonces, esto significa que todo lo nuevo, lo que sale de su rutina, les causa mucho miedo o pavor. Entonces, si yo la tengo en mi ave, antes la tenía en una jaulita que era súper chiquita, de esas horribles, y ya le quiero comprar el jaulón gigante, le pongo 4 perchas, le meto 3 juguetes, pues obviamente el ave va a estar aterrorizada de estar en un lugar que pues no conoce, nunca había estado exactamente y hasta peor, igual ya está ni come ni se mueve ni nada. Fíjate. Ajá, ¿por qué? Porque no está acostumbrado. Entonces, todos estos cambios que hagamos, si vamos a hacer cambio de jaula, tienen que ser graduales. Okay. Es decir, primero voy a poner la jaula nueva al lado de donde vive mi ave actualmente, para que primero la vaya viendo y reconociendo. Ajá. Si mi ave es un ave que sale de la jaula para, pues, que de repente hay unos que les abren la puerta para que salgan y estén arriba de la jaula, le podemos acercar la otra jaula para que solito en cualquier momento se pueda pasar. Obviamente todo este cambio, todo este cambio que vamos a hacer tiene que ser gradual y hay que ser muy pacientes, o sea, no va a pasar en un día. Probablemente pasen varios días o semanas hasta que el ave poco a poco se vaya habituando a la nueva jaula. También, por ejemplo, lo que podemos hacer es ponerle su comedero bebedero en la otra jaula para que vaya a la otra jaula, coma ahí y ya luego se regrese a la otra si quiere. Igual, o sea, es empezar con una percha nueva, ajá, metemos una, si ya usa la de madera y todo, pues ya quitamos la fea de metálica o la de plástico que teníamos, si ya usa esa percha, metemos otra, poco a poco, si vemos que ya sube y baja y todo eso, entonces así vamos a tener que ir metiendo de manera gradual todos los accesorios que queramos adicionarle a la jaula. No es nada más así porque sí. Claro. Eso es muy importante, porque si no, pobrecita, se va a sentir muy mal. Nosotros queremos consentirla y queremos que esté mejor y pues ella se va a sentir peor, ¿no? Si no sabemos cómo hacerlo, porque pues entiendo luego la gente cuando viene a consulta, pues igual nada más las tienen en una jaula y pues ya cuando uno les dice, es como de, sí, vamos a comprar la jaula más grande, 20 juguetes y todo, y ya, yo, no le pongan todo, porque luego lo hacen, el ave pues obviamente se asusta, ya no quiere hacer nada, no come, y hasta de no comer se puede enfermar. Entonces a veces hasta puede ser contraproducente. Entonces, por lo mismo, todo esto exactamente hay que hacerlo de manera gradual. Una recomendación también que puede ayudar, sobre todo para aquellos animalitos que ya en algún momento se diagnostican con problemas de ansiedad, por lo mismo, recuerden que las aves es muy común que tengan problemas de apego. Ajá. Entonces, a veces podemos, aparte de los juguetes que ya se venden, nosotros podemos hacer, por ejemplo, en casa. Pues igual así con tubitos de cartón o con mecate podemos ir armando juguetes para que pues, ellos los destruyan. Esto también es importante, las aves son destructores por naturaleza. Entonces, todo lo que le pongan de perchas, probablemente luego me dicen, es que las destruye, las deshace. Pues es absolutamente natural, esa es su conducta y así son. Entonces, por ejemplo, algo que puede ayudar para que no estén comprando así a cada rato las perchas, yo a veces les recomiendo que pueden usar hasta perchas naturales.
si conocen o tienen en casa alguien que tiene algún árbol frutal, Ajá. pueden agarrar las ramas de árboles frutales, Ajá. que se caigan, o sea, en el parque nada más, pues esas hay que lavarlas bien, 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 con agua, con jabón, un chorrito de cloro y secarlas bien, bien al sol antes de colocarlas, mínimo un día antes, Claro. para que nos demos cuenta que estén desinfectadas. Y a esas ramitas naturales de árboles frutales, pues ya las podemos ir introduciendo poco a poco en nuestra jaulita. Ok, perfecto. Pues esto es muy importante porque nosotros pues pensaríamos, le compramos otra jaula, cogemos al pajarito y lo metemos en la nueva jaula, ya va a estar muy a gusto y mejor. Y pues no es así Así es, la situación, ¿no? Qué bueno así es. que nos estás enseñando todo este tipo de cosas. Sí, y fíjate que aunque no parezca, son pequeños detalles que sí influyen demasiado en cómo se puede comportar un ave. Luego, por ejemplo, cuando es un ave que la acaban de adquirir de igual manera, o que se la regalaron, ¿no? Porque era de algún familiar. Luego me dicen, es que no quiere comer, pero pues es que es la misma jaula casi, casi. Y yo, a ver, ¿cómo era la otra jaula? No, pues así, así. Y luego hasta el color, aunque pareciera que no hasta el color influye. Entonces luego es que ya le compré sus platitos, que no sé qué, ¿en qué platos comía? No, es que tenía unos platos rojos ahí feos. Entonces yo dije, no, pues entonces cómprale un plato rojo primero para que le ponga el alimento, porque luego hasta si no están habituados al color del plato, que ellos comían, no lo hacen, porque obviamente no lo reconocen. Entonces ya le cambian el color del plato y, sí era eso, porque no era rojo o porque era no sé qué. Pues Fíjate, esos pequeños, exactamente, detalles son los que pueden influir. claro. Pues por eso en las aves a veces no se recomienda que sean como colores tan llamativos los platos. O sea, pueden ser pues, los de metálica, los de cerámica, que son como colores más, como tipo hueso, más pálidos. Claro. Porque luego el problema de colores así muy llamativos, luego les asusta. Y si no están acostumbrados, pues aunque tengan la comida que ya reconocen, pues obviamente el color así fluorescente no a veces no les agrada. Claro. Oye, fíjate que yo te quiero, bueno, hacer Entonces, un paréntesis nada más. El sí. otro día tuvimos un programa acerca de la longevidad de los animales. Uh-huh. Entonces nos comentaba Tali que uno de los animales más longevos puede ser, por ejemplo, los loros. Y tú estás mencionando algo muy importante de que cuando pasa de un dueño a otro, ¿no? Exactamente. Entonces, no sé qué nos podrías comentar al respecto de esta situación, ¿no? Ok. Sí, de hecho, pues un ave, los loros, que son más bien los citácidos, la familia de los citácidos son de las aves más longevas. Pueden llegar a vivir hasta 50 años o más. Y esto es muy común porque justamente me llegan a consultar luego en primera vez el sobrino o el hijo que heredó justamente el ave de la abuelita o de la mamá que falleció, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, pues ellos, entiendo que antes, hace 50 años, pues no existía toda esta información que afortunadamente, digamos que toda esta medicina es recientemente nueva, gracias a todo el estudio y todo lo que se ha estado haciendo para pues, el bienestar de las aves. Entonces, antes, pues entiendo que sí las tenían en esos. Ahora sí que como uno se daba a entender, así es como uno los cuidaba y los mantenía, pero no significaba necesariamente que fuera lo mejor. Entiendo que se hacía el mejor esfuerzo, pero pues, desafortunadamente en algunos casos no era el mejor cuidado. Entonces, en esos casos justamente pasa eso. En aves que son muy grandes, estos cambios es lo que les menciono, es hacerlo gradual. Entonces, aves de más de 50 años, por ejemplo, esa es una jaula cuadrada que no es tan grande, pero probablemente pudiera sustituir a las jaulas redondas, porque más o menos la visión que se llega a presentar de más barrotes horizontales, perdón, verticales, hace que tal vez no se asusten tanto. O sea, aquí la mayor cantidad de barrotes horizontales los tienen los laterales, no tanto frontal ni detrás. Entonces, a veces hasta eso puede influir en qué tan a gusto se sienta el ave o no. Entonces, por ejemplo, un ave de más de 50 años no es imposible, pero sí es difícil y complicado a veces cambiarlos de este tipo de hábitos o de este tipo de dieta que les daban o meterlos a este tipo de manejos, ¿no? O sea, meterles los juguetes. Entonces, a veces lo que les digo es, hay que tener muchísima paciencia.
Hay propietarios que, por ejemplo, tardaron, porque primero, hasta para meterles la percha o el alimento nuevo que nunca conocen, hay veces que no lo agarran, no porque no les guste, sino porque primero nunca lo habían visto. Entonces, primero se tienen que habituar a verlos. Por eso las jaulas, cuando, metemos juguetes, yo les recomiendo, por ejemplo, si está la jaula así tal cual, primero colgar el juguete. Si nunca ha visto un juguete y no está acostumbrado, igual y no empezamos con uno como ese que tiene 1000 colores, porque pues, obviamente igual y no lo va a tocar y lo va a asustar. Podemos empezar con uno que armemos nosotros, de tubitos de cartón, sencillo, que no tenga tanto color. Y, por ejemplo, los primeros días es colocarlo a 1 metro de distancia de la jaula, para que justamente él lo vea primero por fuera y que vea que está ahí y que pues ahí está y no pasa nada, no toca nada y no le hace daño. Claro. Ya si se acostumbró a verlo ahí 2, 3 días, luego lo acercamos medio metro. Igual 2, 3 días, ahí que siga haciendo su hábito, sus cosas normales y no pasa nada. Si el animalito sigue pues tranquilo, no pasa nada, entonces ya después se lo podemos colgar primero afuera de la jaula, no adentro. Entonces se cuelga fuera de la jaula y ahí sí tenemos que ver que pues obviamente se acerque por dentro él y que lo empiece a ver. Si primero se va a acercar a verlo, ver que no pasa nada. Ya cuando veamos que lo empiece a picar o que empiece a interactuar con el juguete, pues ya lo podríamos introducir adentro de la jaula. Claro. Fíjate, se ve todo muy fácil, pero no es tan fácil. Hay que saber, ¿no? Hay que... Exactamente. Muy bien. Sí, ahora sí que hay que tenerles pues mucha paciencia, es lo que yo siempre les digo, hay que tenerles muchísima paciencia. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, por ejemplo, esta jaula, si se dan cuenta, tiene también arriba como un tipo gimnasio que les llaman, que también hay aves que están acostumbradas a salir, obviamente no vuelan, y se pueden subir, arriba también les ponen comederos, bebederos, y hay una percha para que pues, el animalito así pueda interactuar más, ejercitarse más, subir y bajar. Claro, está muy bonita esta jaula. Sí, muy práctica porque también tiene llantitas, entonces la pueden mover a todos lados y no hay ningún problema. Claro. Ok, a ver, entonces, pues mira, estos igual otros ejemplos de jaulas. Lo que les mencioné, lo de las perchas, vean las de madera, tiene una larga en el centro, las de madera. Esto también es muy importante. Todas las perchas que les coloquemos, número 1, es importante, bueno, ya que se acostumbró a las 3 de madera y ya se suben todas, hay que cambiarlas de posición una vez al mes. Porque las aves también son de marcar una jerarquía. Entonces, esto también es muy importante. Si no queremos que mi ave sea agresiva, de preferencia que la percha más alta no esté más arriba de la altura de mis ojos. Porque si lo pongo arriba es cuando ellos ya, digamos, toman una posición donde se sienten superiores a nosotros. Ay. Ya cuando nosotros, los queremos manipular o hacer algo es cuando ya se vuelven agresivos, se avientan, atacan. Entonces tiene que ser, por eso casi siempre se van al punto más alto las aves. Sí. En primera, porque pues, al ser presas como para ver todo, checar, y otra también para marcar una jerarquía. Entonces, mi jaula, la percha más alta no puede estar arriba de mis ojos. ¿Por qué? Bueno, ahora sí que su cabeza tiene que estar a la altura de mi cabeza, de mis ojos, para que justamente pues marquemos un estatus de que estamos igual, o sea, tú no eres superior a mí. Entonces, por lo mismo, casi siempre, todo el día se la van a pasar en la percha más alta. Entonces, lo ideal, para que no se acostumbren igual a esa y a las otras no las pelen, pues también hay que estarlas cambiando de posición una vez al mes. ¡Qué cosa! Es increíble. Nunca me lo... Sí, pareciera que no, pero influye mucho en el manejo, o sea, todas estas cositas como detalles, las aves influye demasiado. ¡Wow! ¿Ok? Entonces, igual ya saben en las noches, pues tapar toda la jaula como pajaritos. Sí. Esta, por ejemplo, es otro ejemplo de jaulas, pero aquí, por ejemplo, estas son de plástico. Entonces, no hay problema siempre y cuando pues las aves no las anden ahí, porque estas luego les
quitan los broches, se deshacen y se nos viene toda la jaula con el ave hacia adentro. Entonces hay que tener cuidado, si no son tan destructoras, pues podemos, mira, aquí justamente vienen los ejemplos de los tubitos estos de cartón, que son muy sencillitos. Sí. Pueden también, existen también los juguetes de plástico, los pueden introducir, pero ahí sí primero tienen que checar cómo interactúan, o sea, que no les haga daño, que no se estén queriendo comer o tragar algo, o sea, eso sí hay que tener un poquito más de cuidado en todos los accesorios de plástico, tanto de platitos como de juguetes, pues nada más estar monitoreando. Claro. ¿Ok? Ok, perfecto. Esta ya trae hasta su cortinita y todo. Sí, mira, exactamente, ya para taparlos en las noches y todo. Ah, qué bien. Bueno, entonces, ¿qué accesorio? Bueno, hay que recordar también que la jaula, la ubicación de nuestra jaula no puede estar cerca ni del baño ni de la cocina. Las aves, aparte de pulmones, tienen sacos aéreos. Esto hace que, pues obviamente perciban más los olores, mucho más que nosotros, 10 veces más. Entonces, todo lo que es aromatizante les irrita. Entonces, no se puede usar pinol, ni cloro, ni nada de esas cosas aromatizantes a la hora de trapear o en la habitación donde están ellos, porque eso les irrita bastante la nariz. Algunas especies son de temperatura controlada, por lo tanto van a necesitar probablemente fuentes de calor externa, que serían como los focos de calor, como el foco de cerámica o el foco o el de infrarrojo, ¿ok? Esto sí tenemos que checarlo bien con un termómetro primero digital, que veamos que está en una temperatura controlada. No nada más es ponerle el calor porque sí, porque hay veces que decimos, pues sí, está calientito, pero igual y no es el mínimo de temperatura que ellos necesitan. Claro. Entonces sí es importante que tengan primero un termómetro digital cerca de la jaula, igual y no adentro porque tal vez lo van a destruir, Claro. pero sí cerca para que chequemos a qué temperatura está. Okay. Y al igual que todas las especies, evitar cambios bruscos de temperatura, corrientes de aire, pues no poner la jaula cerca de la ventana si va a haber mucho aire. Ahorita, por ejemplo, en la temporada de verano que hace relativamente calor, pues tal vez no va a haber tanto problema. Igual y sí les vamos a poder abrir un poco la ventana siempre y cuando no haya corriente de aire. Porque hay que recordar que también necesitan una exposición diaria de rayos UVB. Esto es sol directo. A través de vidrios y ventanas no me sirven porque se filtran los rayos UVB. Ahí solo les da el calor. Entonces, los días o por la temporada, que por ejemplo, si empieza la temporada de lluvias o en invierno, no podemos sacarlos al sol, pues se recomienda un foco de rayos UVB. Recuerden que es un foco de luz blanca que lo que hace es emitir rayos UVB y suple el sol. Este foquito lo encendemos 4 horas al día y con eso es suficiente. Evidentemente siempre es mejor el sol natural, entonces los días que esté haciendo calor, que no esté haciendo tanto frío, los podemos sacar al sol directo, siempre y cuando exista opción a sombra y agua disponible. Entonces, hay veces que algunos propietarios lo que hacen es armar como otra jaula o tener una jaula en exterior para justamente poderla solear. Tal vez no sea tan grande, pero pues mínimo que tenga la oportunidad de asolearse, es un par de horas y ya después de ahí ya los introducimos. Claro, que se cargue bien de energía. Exactamente. Ok. Ok, y bueno, por ejemplo, para otro tipo de aves que ahorita son muy comunes, a veces las de corral, como las gallinitas o los patos, pues a veces eso es también como común, ¿no? Que nuestros abuelos o la gente que vive en provincia, pues obviamente tienen el espacio, el patio, para poder tener este tipo de animalitos. Sin embargo, el que tengan el espacio no significa que no deben de tener las condiciones correctas. De igual manera, hay que tenerles un espacio limitado, como un tipo corral, una casita o algo para pues, monitorear y sobre todo para evitar pues, el ataque de depredadores, sobre todo pues, si es en un espacio bastante amplio. Los patos todos requieren de un cuerpo de agua. Entonces, todos los patos es una tina, es una alberquita o algo, porque todos lo hacen en el agua prácticamente los patos. Entonces, ahí sí
Luego, pues el pato del departamento, pues el jacuzzi es el que se queda él, el pato, porque pues ahora sí que todo lo tiene que hacer él ahí. Ay, imagínate, el pato en el jacuzzi. ¡Qué lindo! Y por lo mismo, pues hay que estar lavando diario. Así el agua se cambia diario, porque pues ahí va a comer, ahí va a defecar, va a hacer todo. Entonces, esa agua sí se tiene que estar cambiando de diario. Ajá, y si son animalitos que viven en el exterior, pues en la casa de noche tratar igual de tener temperatura controlada. Ajá, a través de pues igual foquitos de calor o algo y la higiene. Igual, aunque estén en el patio, pues aún así hay que barrerles, porque luego dicen, ay, pues ahí se va con la tierra o no sé, y piensan que no es necesario limpiar, barrer. No, también hay que barrer, hay que limpiar, hacer todo de igual manera de diario. Claro. Ah, ok, perfecto. Pues sí, hay que tener limpieza siempre con cualquier tipo de animalito que tengamos, ¿no? Por salud de ambas partes. Exactamente. Y por ejemplo, aquí ya son unas, por ejemplo, esta ave tiene una jaula en el interior y en el exterior pues tiene un jardín donde tiene un arbolito que ya más bien son sus ramitas, porque el árbol ya desapareció, el ave ya lo destruyó todo, pero quedaron ahí perfectamente bien como las perchas. Entonces, por ejemplo, está esta opción de que en el exterior, para lo que les mencionaba, sacarlos y se pueden sacar al exterior. Y nada más, pues obviamente ver que tengan las perchas, en este caso pues es un tronco natural y entonces ya el ave pues se va a la percha que quiera. La otra opción es como un aviario igual un poquito más amplio. Ahí, por ejemplo, se pueden tener hasta aves rapaces para los que son fan de las aves rapaces. Algún tipo de ave de corral como patito o gallina, igual así cubriéndola en red para que pues obviamente protegerla de los depredadores o hasta de tipo aviario. La ventaja de este también sirve para loros, porque también podemos meter perchas, troncos, hacia el horizontal, y pues eso va a permitir que hagan ligeros vuelos y eso también puede permitir que puedan pues ejercitarse y no nada más estar ahí de un lado a otro. Ah, ok, perfecto. Ahí nadie las molesta, están bien cuidadas, tienen todo lo necesario, ¿no? Así es, exactamente. Sí, aquí tal vez el único contra, bueno, también depende del lugar, es la temperatura. Entonces hay veces que es lo que yo les menciono, que es lo que se tiene que valorar, porque me dicen, y si mejor lo pongo afuera, pues póngalo donde usted quiera, mientras cubra con todo lo que ya hablamos. Claro. El problema, la ventaja del exterior es, pues obviamente, el sol natural, conductas más naturales, que ahora están en contacto directo con el medio ambiente. La desventaja es que tal vez no exista un control exacto de temperatura. Claro. Y esto en algunas especies, la mayoría de los citácidos pues son de climas templados, cálidos y muy húmedos. Entonces, en algunos casos es necesario hasta el uso de humidificadores cuando están en cautiverio. Okay. Porque pues la mayoría de los residuos pues hay que saber que, bueno, sabemos que provienen de la selva. La selva es un ambiente húmedo. Y por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues cuando hace calor el ambiente es muy seco. Y hasta uno tiene problemas respiratorios y hasta también el doctor nos manda de que tengamos que usar algún humidificador, pues probablemente en las aves también sea necesario por lo mismo. Claro. Y bueno, ahora tan cambiante que está el clima, yo estoy pensando, por ejemplo, si este loro que está ahí, pues está muy bien adaptado, pero si viene una corriente de aire o si llueve, pues sí se puede enfermar seriamente, supongo, ¿verdad? Exactamente. Sí, o sea, esta, digamos, opción de exterior, pues sería solo para la temporada de calor o para el verano. Nada más. Exactamente. Pues muy buena jaula. Jaulota. Sí, pues eso es como para varias, o sea, como para varias aves, porque pues hay gente que es fan de las aves y pues les gusta tener varios tipos de loros, entonces hay veces que les adaptan un aviario al exterior y eso les ayuda así bastante. WowMX.tv. Pues miren amigos, yo tengo aquí a mi guacamayita de peluche. No necesita jaula esta, pero está linda, ¿a poco no?
Mírala ahorita. Y está muy bonita. Nosotros quisiéramos tener todos los animalitos, pero es imposible darles el cuidado, alimentación y espacio y demás. Entonces, pues bueno, lo tenemos representativo en un peluchito. Pero bueno, perdón por la interrupción. Entonces sigamos con nuestro tema, que la verdad nos estás enseñando bastante el día de hoy. Creo que estamos aprendiendo cosas que no nos imaginábamos, que se nos hacían muy fáciles de agarrar al animalito y meterlo en otra jaula y ya, y no, la situación no es así, ¿no? Sí, y fíjate que, bueno, eso es hablando justamente de lo de las jaulas, pero, por ejemplo, ahorita ya algunos propietarios, afortunadamente, como pues ya empiezan a conocer más y a hacer más conciencia, pues ya mejor me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que no me gusta tanto la jaula, sino igual adaptarle a una habitación. Ajá. Entonces, por ejemplo, para aquellas personas que sí son como fans de las aves, pues sí, ya literal en su casa o en su departamento les adaptan una habitación con todo esto. O sea, ya es una habitación completa. Ajá, que en lo particular, pues, o sea, no es mala idea, al contrario, pues ya es, si es un espacio donde puedes sobre todo regular y controlar bien lo de la temperatura, la humedad y demás, y cambiar las perchas, pues no hay ningún problema. Aquí nada más hay que tener en cuenta que si mi idea es tener un aviario, o sea, sí se puede tener, pero hay que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo si quiero mezclar, por ejemplo, especies. Las aves en general, todas son territoriales, como ya mencionamos, y de jerarquía. Entonces, muchas veces, pues no se van a llevar una que otra y pueden existir agresiones. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque luego pues me juntan a los periquitos, a veces los periquitos, los australianos, el nombre, aunque son chiquitos, son súper territoriales, ¿eh? Y sí son como de los más bravos que todos conocen. Son bien peleoneros. Exactamente, entonces luego esos con otros periquitos, que ya sea el periquito de collar o las ninfas, no se llevan, aunque sean, y las ninfas pues son más grandes, el pico es más fuerte, entonces pueden lastimarlos y hacer pues un daño bastante irreversible o muy severo. Pues hay que tener mucho cuidado en esa parte. Ahora, de que se pueda adaptar, sí hay lugares donde, bueno, propietarios que les adaptan justamente todo este ambiente, que son varias perchas, les ponen ramas naturales, los focos, ajá, no hay ningún problema. O luego está la opción de que, pues es que nada más lo tengo en la jaula para dormir y se la pasa todo el tiempo pues en toda la casa. Ok, no hay ningún problema siempre y cuando tengamos en cuenta que hay aves, un ave al momento de que se asuste, lo primero que va a hacer es volar y escapar. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado porque desafortunadamente los accidentes existen. Ajá, entonces yo en lo particular no soy fan de que los dejen libres si no cuentan con las plumitas de las alas recortadas. Ajá, porque a veces es muy común eso de que está en un lugar el ave o está en el sillón o en el comedor, de repente pasa algún ruido, se asusta, sale corriendo el ave y se azota o se estrella contra la ventana o la puerta. Y eso, pues, evidentemente puede tener algún tipo de daño. O sale corriendo a la cocina y si alguien está cocinando, pues lo peor, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. O sea, sí los pueden tener libres. Si son de esas aves que son nerviosas y se asustan y quieren salir volando, planeando, pues mi recomendación es recortarles las plumitas de las alas. Claro. ¿Ah? O sabes. Para que, No, sí. perdón, dime. Ahorita te digo. Para que evitar esto, este tipo de manejos puede ser necesario y se recomienda. Aparte de que solamente estamos recortando, recordemos que solo se recortan las plumitas, estas pues al final vuelven a crecer y si se vuelve a hacer, se vuelve a hacer. Hay otros propietarios que me dicen, es que mi ave no vuela. Hay unas aves que no vuelan, no necesariamente porque no saben, sino hay veces que pues ellos saben, o sea, los animales al final y al cabo pues saben cómo los tratamos, los manejamos y demás. Entonces, un animal que se siente demasiado a gusto, que sabe que tiene comida, lugar donde estar y protección y acompañar, pues hay veces que no tienen la necesidad de hacerlo. O sea, no vuelan no porque no sepan, sino porque pues, dicen, ¿para qué me voy si aquí tengo todo?
Exacto. Entonces, igual y en esos no hay tanto problema, pero los que sabemos que son nerviosos y vuelan, pues sí hay que tener cuidado. Oye, pero también cuando, por ejemplo, tienen visitas y lo sueltan, digo, yo viví esa experiencia hace muchísimos años, la verdad, muchos, muchos. No me imaginaba estar aquí sentada, ¿verdad? Ni haber aprendido tanto de los animalitos. Un compañero de mi trabajo me invitó a comer a su casa, ¿no? Con su familia, ¿no? Sus papás, sus hermanos, todo. Entonces, pues estábamos comiendo y de repente que empiezan a volar un montón de aves. Y yo así, yo nada más cerraba los ojos así, ¿no? Yo me sentí muy incómoda porque, pues, ¿qué onda? Se te paraba acá y así tú comiendo y decías, bueno, y yo dije, no, imagínate, está una neurótica y empieza a aventarlos o quién sabe qué hubiera sentido, ¿no? Yo la verdad me quedé así quietecita, ¿no? Porque dije, no, pobrecitos, no los vaya a lastimar, ¿no? Pero oye, por lo menos que te avisen o cuando tengan visitas, pues no hagan eso, porque la verdad, la gente que no está acostumbrada, pues sí es un poco incómodo, ¿no? Y luego comiendo, la verdad fue un muy mal recuerdo para mí, en vez de tener un recuerdo bonito de las aves bonitas y como tú dices, con las alitas recortadas y todo, no, pues yo entré así en estrés, así como ellas, así me sentía yo, igualita, estresada, ¿no? Sí, sí, y es que, por ejemplo, hay gente que le tiene pavor a las aves. Entonces, como dices, igual y no fue una persona que sí les tuviera pavor y que hubiera salido corriendo o hasta que se abriera la puerta y capaz que hasta se salían ahí una que otra. Entonces, sí hay que tener cuidado, o sea, en esa parte. Y más porque, por ejemplo, eso que mencionas, o sea, al final, o sea, yo no tengo problema en que sí las puedan tener libre, nada más hay que tener cuidado de eso, de que si existe la opción de que se les recorten las plumitas de las alas mejor para evitar accidentes, tanto para ellos como para nosotros. Así. Ellos porque a veces es muy común eso de que se les azotan contra la pared, la ventana y pues como a veces el ave aparentemente no le pasó nada, piensan que no hubo consecuencias. Pero no, fíjate que de las consecuencias más comunes que la gente no se da cuenta o ya es hasta cuando los llevan al veterinario, como ya mencionamos, aparte de sus pulmones, tienen saquitos aéreos, que son unas bolsitas que están distribuidas en todo el cuerpo. Esas se revientan también y se rompen cuando justamente se estrellan en un accidente, en una caída. Entonces, eso pues obviamente ellos no se percatan, pero pues uno como veterinario puede darse cuenta cuando pues, probablemente algún saquito aéreo ya se reventó por un accidente, justamente. O hasta fracturas de pico, exactamente, pueden llegar a tener aves muy pequeñas. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado en esa parte de que sí pueden tener libras, va a acostumbrarlas. Como hay aves que no vuelan, entonces más bien lo que hacen literal es caminar. Dicen que caminan atrás de ellos o que más bien les hablan y con una percha nada más los andan pasando de un lado a otro. No hay ningún problema. O sea, el punto es la actividad para el ave, que al final es lo que se busca para evitar justamente que tenga problemas de obesidad y de otras cosas, ¿no? Pues estos sí volaban y créeme que la ventana del comedor y era un quinto piso, estaba abierta. Entonces yo decía, no se saldrán. Yo toda preocupada, toda estresada, ya ni comí bien ni a gusto. Ay, a ver cuándo vuelves a la... Ah, sí, claro, un día de estos. No, dije, no, yo ya no vuelvo, ¿no? Pero sí. Pero Y a bueno. ver, bueno, ya nada más, bueno, no sé si queda también alguna otra duda. También puedo mencionar ahorita por último, en esta parte de lo de las jaulas y de los aditamentos, hay gente que, por ejemplo, me pregunta qué tan necesario es, por ejemplo, tener un nido, que también puede ser parte de. Sí. ¿Qué pasa con los nidos? Mi recomendación es, si no requieren reproducir, lo ideal es no tenerlos. Ajá. ¿Por qué? Porque el problema es que a todos también conocemos a alguien que se compró un par de canarios o de periquitos y de repente ya tenía ahí 50 y andaba regalando a medio mundo que porque se le llenó de periquitos, o de canarios. Claro. O sea, el problema es eso, la sobreproducción que podemos llegar a tener. Y si de por sí apenas si tenemos el espacio suficiente para una pareja, pues obviamente el que se empiezan a acumular, pues al rato es cuando se empiezan a pelear, a agredir, y estos se agreden hasta la muerte, literal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en esa parte. Entonces mi recomendación, por ejemplo, yo es que no de preferencia no les pongan nido. Ajá.
O si les ponen nido, pues obviamente también asesorarse con un veterinario para una alimentación. ¿Por qué? Porque también las hembras, el estar ovopositando de manera frecuente huevos, pues eso también, si no están bien alimentadas, van a tener problemas de desnutrición crónica o descalcificación. Y en el peor de los casos, pues luego hasta retienen ahí el huevito de distosia, que pues eso al final se convierte en una urgencia y desafortunadamente muchas veces ya cuando llegan ya es muy tarde. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. De que se pueden tener, pero pues siempre y cuando tener en cuenta que si en algún momento tenemos una pareja de diferentes sexos, probablemente se empiecen a reproducir y probablemente empecemos a tener más. Lo ideal también serían nidos naturales, ajá, de madera. Sí. Aquí la cuestión es que de preferencia se pueda abrir como una puerta lateral o abajo o algo, sobre todo para poder limpiar, porque pues también necesitan de una limpieza frecuente. El problema de la madera es que es porosa, entonces muchas veces se acumula ahí todo. Las perchas no hay tanto problema porque esas las podemos lavar, las ponemos a secar al sol y ya el sol pues ya la seca bien, no hay tanto, pero pues un nido, si es como muy cerrado, pues sí tendríamos que desarmarlo todo para justamente pues saber que se está desinfectando y que está limpio. Claro. Pues hay que tener cuidado con esa parte de los nidos, de que se pueden, pero de preferencia consultarlo previamente pues, con nuestro veterinario y si es lo que queremos. Exactamente. Y bueno, ¿tú recomiendas la limpieza diariamente a estos animalitos? Sí, de lo ideal es eso. Si es un animal nuevo que acabamos de adquirir y no está acostumbrado, o sea, lo ideal es primero que se acostumbre a que metamos nuestra manita a diario, ¿ah? Y que no nos agreda. Entonces, igual y no intentar luego manipularlo o sujetarlo, o sea, primero que se acostumbre a que cambiemos comedero y bebedero es del diario quitarlo y lavarlos, porque sobre todo las aves hay algunas que pues sí requieren de un baño diario. O sea, ahí también depende de que si uno los baña o ellos solitos se bañan. Entonces, muchas veces lo hacen en el mismo bebedero. Entonces, lo ideal es que de preferencia de agua tengan más de un recipiente, de preferencia dos, ajá, o tres, y de uno que sea el más grande, ponerlo en el piso. Recuerden que de preferencia para que se condicionen o sepan que es del mismo, de igual que sea del mismo material y color del bebedero que están acostumbrados a tomar agua. Porque pues luego su bebedero, como ya mencionamos, tienen el bebedero normal, ¿no? El de metal, y abajo le ponen un así gigante rojo, pues obviamente nunca se van a meter si no están acostumbrados. Claro. Pues de preferencia que sea del mismo color o material que su bebedero que toman agua, y ponemos el otro abajo para que sea ahí donde se metan a bañar. Hay unos que les gustan que los bañen asperjándolos, ajá, con agua, y ya ellos solito abren sus alas. Ahora sí que eso ya depende de cada ave, porque hay unos que eso no les gusta, los estresa, que ellos prefieren bañarse solitos. Y por lo mismo, como el baño se recomienda diario, siempre y cuando el clima lo permita, pues por lo mismo pues hacen su batidillo, se sacuden, todo lo mojan, entonces por eso lo ideal es lavar diario todo, bueno, cambiar diario, comedero, bebedero diario, sustrato diario y toda la jaula y las perchas mínimo una vez a la semana. Ajá. Entonces, por eso es importante lo del material, porque así pues podemos tallarle bien con un zacate, un cepillo, ajá, y tratar de obviamente eliminar todas las popos que a veces se quedan adheridas en las perchas. Si mi percha ya está súper húmeda y sucia, pues ya mejor la tiro y pongo una nueva. Ajá, no se esperen a que le salga hongos u otras cosas, entonces ya mejor cambiamos y todo. Recuerden que por eso también la recomendación es que todo lo que se utilice en ellos sea de materiales naturales, aparte de que a ellos no les hace daño, pues ya cualquier cosa las podemos tirar y agarramos otra de un árbol y no hay ningún problema. Así es. Y ahora, bueno, en la época de calor que hay muchas hormigas, como muchas aves comen fruta y cosas de estas, pues sí evitarlo y limpiarlos todos los días, ¿verdad? Sí, de hecho el alimento fresco lo ideal es retirarlo a las 4 horas. Ajá, en la temporada de calor. Todavía en invierno nos puede durar un poquito más, pero de preferencia máximo todo lo que es fruta y eso, a las 4 horas retirarlo, porque se fermenta y en efecto pues al rato se queda pegado. Algunas aves lo que hacen también es como limpiarse o
como que se afilan, por así decirlo, el pico. Entonces, pues, si acaban de comer algo ahí pegajoso, al momento de afilarse en la percha o limpiarse, pues también la dejan toda pegajosa. Entonces, Bueno. o sea, sí pueden ser un poquito, no sucios, porque al final pues no están en la sociedad, o sea, pues más bien como que son un poco desastrosos y todo lo baten y así. Claro. Ajá, pero por lo mismo hay que estarles limpiando diario, porque al final una jaula sucia pues también puede ser contraproducente tanto para ellos como para nosotros. Recuerden que también nos pueden transmitir algún tipo de bacteria, que igual y en la popó si se seca nosotros la respiramos. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso la recomendación es diario ponerle un sustrato o algo absorbente para que se pueda cambiar del diario y ya lavar todo mínimo una vez a la semana. Claro. Todos los accesorios, tanto las jaulas como las perchas, juguetes, todo. Ok, pues perfecto, Laurita. Pues te agradezco mucho tu tiempo y este programa donde aprendimos mucho y lo vamos a llevar a la práctica, que es lo mejor. Así es. De todos modos, cualquier duda, pues ya saben dónde encontrarnos. Claro que sí. Y pues ahora sí que todo esto se hace con la mejor información para que pues todos sepan y pues obviamente todo esto sea por el bien de las aves y pues, estén lo más sanas posibles. Así que pues no lleguen ya con este tipo de conductas a consulta. Perfecto. Porque son todas estas cosas que estamos mencionando, se dan cuenta, se puede solucionar perfectamente en casa. Tiempo. Muchas veces cambiando eso exactamente ya podemos evitar, sobre todo problemas de conducta, que es lo más común en las aves. Entonces muchas veces ya solucionando el ambiente, la jaula, el tamaño, y ya con eso muchas veces ya están de lo mejor. Perfecto. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Espero que hayan disfrutado este programa como lo hice yo. La verdad fue un programa donde aprendimos muchas cosas para tratar mejor a nuestras aves. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Bye. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! ¡Wow! Wow. ¡Wow! Wow. MX.tv